Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase de hoy, día martes. Estamos en la semana 6, si no me equivoco. Quisiera ver si hay alguna duda o consulta sobre las tareas hasta ahora, los ejercicios, perdón, que hemos ido realizando durante el semestre. Las notas del ejercicio 1 ya están publicadas y adicionalmente le he pedido a los ayudantes que vayan colocando comentarios en las notas para que vayan viendo en cuáles han sido sus errores y sea mucho más fácil si tienen algún comentario o alguna duda adicional de la nota para poder ir resolviéndola en forma expedita. ¿Ya? No sé si tienen algún comentario acerca de eso, de las tareas. ¿Va todo bien? Profe, yo tengo dudas con la tarea 3. Cuéntame. Lo primero es el registro de aceleraciones que nos dan. ¿En qué unidad está? En unidades de G. Sí, está en fracciones de G. Una forma fácil siempre que uno tiene un registro y lo abre y lo puede plotear en función del tiempo, obviamente, y lo que va a ver es el tamaño del registro y van a ver que está valores no más allá de 0, algo, eso ya te da un indicio de que está en fracciones de G, pero se me había olvidado indicarlo, pero está en fracciones de G. Ya, súper. Y la otra consulta es en la parte G. No entiendo Uh-huh. qué es lo que piden ahí cuando dice calcular numéricamente. Déjame el... En el ejercicio, calcular los espectros de respuesta, ¿a eso te refieres? Sí, esa parte. Ya. Calcular los espectros de respuesta para los dos casos. ¿Ya? A lo que me refiero es, ¿te acuerdas cuando empezamos a ver en la clase, hace un par de clases atrás, vimos el caso de encontrar el espectro de respuesta lineal de aceleraciones, ¿ya? Para un registro dado, que nos da cuál es el máximo de la respuesta de un oscilador de un grado de libertad ante el paso del registro sísmico en su base. Entonces lo que yo le estoy pidiendo es que reconstruyan el espectro de aceleraciones. Para eso pueden usar en la metodología que vimos el semestre pasado o que vieron ustedes cuando tomaron dinámica de estructura, o la metodología que yo pasé en clase, que es el método de Nigan y Jennings, o Jennings y Nigan, que te permite calcular numéricamente el espectro de respuesta de un acelerado, del espectro de respuesta de un oscilador de un grado de libertad ante el paso del registro sísmico. Y Ya, se pide para los dos casos, de forma tal de que vean qué influencia tuvo el estrato de suelo en el espectro de respuesta. Entonces tú al final puedes calcular el espectro en roca, el espectro en suelo, ¿verdad? Y vas a tener cuál fue el efecto que tuvo en el espectro, dónde se amplificó, dónde se redujo, qué cambios produjo, para que puedan explicarlo al final del ejercicio y entender cuál es este proceso y cuál es este efecto de sitio dado simplemente por capas de suelo con distintas propiedades. ya, Ahí súper. queda más claro, no hay Sí, problema. gracias. ¿Alguna otra duda o consulta? Lo otro que quería era un poco conversar que nos pidió la escuela que abriéramos diálogo con los estudiantes por si había alguna consulta o duda acerca de los procesos de evaluación. Entonces quisiera saber si hay alguna duda o consulta por la misma situación es que yo había optado este semestre por los tipos de ejercicios, hacer un poco más de ejercicio, y igual que hicimos en dinámica de estructura,
Los ejercicios tienen un plazo dado, que es el óptimo que yo doy para que puedan resolverlo en el tiempo y con horas de uso en las tareas que sean acorde a la situación actual, pero también hay una posibilidad de entregarlos atrasados, ¿ya? Se da sin descuento de notas para que cualquiera, si hay alguna situación especial en una semana que tengan, puedan ponerse al día sin ninguna repercusión en notas. Que lo importante es que puedan hacer los ejercicios para que vayan avanzando en el aprendizaje, que es lo que por lo menos a mí me interesa en estos cursos, ¿ya? Que tengan el desarrollo. Entonces, no sé si tienen algún comentario o algún cambio que quieran para las tareas que siguen, para los ejercicios que siguen. Profe, yo por mi parte estoy muy conforme con la metodología de los ejercicios. Siento que aprendo mucho y eso. Súper, Gracias. te lo agradezco. Muchas gracias, Valentina. Entonces, ya que estamos bien con ese proceso, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase. Estas clases de estas semanas van a ser más expositivas, porque vamos a ir viendo cuál es la filosofía detrás de las distintas metodologías de diseño que hay, para después ya ingresar en una parte más numérica y que ahí vamos a volver a un ejercicio numérico, pero entre medio debería haber algún ejercicio que estoy determinado, que es más de explicativo y de que ustedes tienen que desarrollar para que lograr entender mejor los efectos de los terremotos en la estructura y qué tipo de daños nosotros observamos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Entonces, lo último que estábamos viendo en la clase anterior era cuáles eran los daños que podíamos observar en estructuras de hormigón armado, y principalmente en estructuras que nosotros tenemos acá en Chile. Nosotros sabemos que en la estructuración principal en edificios, ¿verdad? Tanto de inmobiliarios, que es de vivienda, de uso de personas, es en base a sistemas de muros de hormigón armado. ¿Ya? Entre que los muros de hormigón armado tienen un gran número de estos muros o una gran cuantía de muros a lo largo del área, estamos hablando un 2, 3%, 4% de cuantía de muros, es decir, el porcentaje de área de muro con respecto al área de la planta, que ya es bastante esa cantidad, que nos permite tener, en ese caso, nos permite tener una alta hiperestaticidad y lo que uno llama redundancia. Entonces, no es lo mismo tener una estructura, ¿verdad?, con 4 columnas que tener una estructura con 6, 7 muros, ¿ya? Estos muros nos permiten, si alguno llega a dañarse en un cierto nivel, puede absorber otros muros el esfuerzo que ese muro ya no es capaz de resistir, y hay una redistribución de esfuerzo. Y las estructuras pueden quedar deformadas dependiendo de la magnitud del terremoto. Ejemplo, acá tenemos un edificio, estoy mostrando acá el edificio Toledo, un edificio que hubo que demoler después del terremoto del 2010. Y lo que tenía era un gran número de muros. Este era un típico edificio de playa, y las características de los típicos edificios de playa es que tienen, obviamente, para tomar provecho de la vista hacia el mar, que es lo que se quiere privilegiar, se ponen todas las estructuras de muros, las cajas de ascensores, las escaleras, se ponen de un lado en la parte trasera, y en la parte delantera que da hacia la vista al mar se usa con ventanales y con grandes espacios abiertos. Entonces eso indica que tenemos una gran torsión principalmente en la estructura, y adicionalmente tenemos que liberar mucha carga en algunos de estos muros. Y lo que pasó en este edificio es que tenía un gran momento volcante que generó una demanda de flexo compresión en los muros, que obviamente
llevó a la falla del muro en la cabeza de los muros y después obviamente se propagó a lo largo de este muro y vimos distintos niveles de falla en todos estos muros, incluso al ver toda esta línea resistente de muro en las direcciones, varias líneas resistentes en la dirección corta del edificio, igual vemos que el edificio mantuvo en cierto nivel su comportamiento. Aquí no se está viendo mucho, pero si uno se alejaba, el edificio estaba medio inclinado en ciertos puntos. Debido a este colapso que hubo en todos estos muros, hubo un descenso relativo de las losas en los pisos superiores en esta línea. La gente pudo salir ilesa de sus departamentos, pero hubo un gran daño y por eso el edificio tuvo que demolerse posteriormente. Después tenemos otros edificios como los observados en Viña también, en el cual tenemos un daño de flexocompresión, y ese fue el daño típico que se observó en el terremoto del 2010 en edificios de hormigón armado. ¿Qué pasó? Aumentó el número de pisos en nuestras estructuras, se mantuvieron los espesores, por lo tanto mantuvimos la misma cantidad de área, pero con mayor compresión, ¿ya? Porque al tener mayor número de muros tengo mayor carga axial sobre mis estructuras, y que llevó eso después al combinarlo esto con un efecto de momento debido al sismo por carga lateral y el acople que hay, se aumentó la carga de compresión en esta estructura y sobre todo en los niveles de borde, en los cuales la armadura horizontal, ¿verdad?, no fue capaz de mantener el fierro en un estado, hubo un descascaramiento del recubrimiento. Después de eso, las barras horizontales no pudieron aguantar los fierros se pandearon, hubo un pandeo, con eso llevó a una reducción en la capacidad del hormigón y a una falla del hormigón por compresión, y después, como esto es un proceso cíclico, tenemos alargamiento de la barra, compresión, alargamiento, compresión, que puede llevar a fatiga esta barra, y en algunos casos hubieron daño en esta zona. ¿Qué se está haciendo hoy en día? Lo vamos a ver en las próximas diapositivas, un poco más adelante, después de ver el proceso. Entonces, ¿qué es lo que típico tenemos en nuestras estructuras de edificio de hormigón armado? Tenemos nuestra planta de estructura, donde tenemos un pasillo central, y después tenemos muros largos, que forman estos muros transversales, que son los divisorios de los departamentos. Entonces tenemos entrada a nuestros departamentos, ¿verdad? Tenemos esta división, y aquí está típicamente el balcón que da hacia afuera con poca estructuración. Entonces tenemos lo que se llama espina de pescado, donde tenemos un eje central, transversal muy fuerte, y lateralmente y en el lado corto tenemos estos muros y que se forman estas estructuras en T, ¿ya? Secciones transversales en T de los muros. Y adicionalmente en la parte del primer piso tenemos un recogimiento de estos muros a nivel del primer piso para poder hacer acceso al tránsito del primer piso en el estacionamiento, que es típico, y que autos se puedan estacionar. Y cada cierto espaciamiento de 3 a 4 autos o 2 autos, dependiendo del tipo de departamento, tenemos la separación de estos muros que separan un departamento de otro. Y esa es la típica estructuración que hay, y el único cambio que hay en zonas de playa es que este pasillo se traslada más cerca hacia uno de los bordes, sobre todo se deja libre hacia el área de vista hacia la playa o hacia la zona que se queda privilegiar la vista, y esto genera una torsión adicional en nuestra estructura, ¿ya? ¿Qué produce estos muros T? Que obviamente cuando yo voy en esta dirección, es decir, cuando hago momento hacia acá, que cabecea el muro contra eso, hay un acople producto de esos dos muros que están haciendo este efecto uno con el otro, y adicionalmente tengo una gran compresión en esta zona de borde, porque tengo todos estos fierros que están en esta traccionándose y se tienen que compensar contra esta cabeza de muro. ¿Ya? Cuando voy hacia el otro lado, obviamente ahora tengo todo este fierro en tracción, que se balancea con este, y lo que genera es que
una gran tracción, ¿ya? Una gran deformación unitaria en la parte del borde. Entonces tengo, cuando voy hacia allá, tengo mi distribución, y cuando voy en la otra dirección, ¿verdad? Tengo casi dentro del eje el borde y genera una gran tracción, una gran compresión del borde, y lo que me produce es que obviamente haga un daño en esta zona. ¿Alguna duda o consulta? Entonces, esto adicionalmente, esta reducción hace que se concentren las deformaciones y la rótula plástica en esta zona. Obviamente tengo el muro que se está deformando debido al momento que se produce en esta zona, y adicionalmente tengo un momento también estático que se transfiere, porque ya que se debe ese efecto, porque tengo una carga que viene en esta altura, viene en esta zona, en la parte central, pero obviamente cuando llego a esta zona tengo que irme por este punto. Por lo tal, aquí hay un desfase entre esa posición y esta, y eso me genera un momento adicional estático que es compensado por los puntales que se producen en el muro. Entonces tengo, y adicionalmente por sismo, se me genera una carga, y estas zonas de acá generan puntos de alta concentración de tensiones, y típicamente es lo que observamos, daño en esta zona o a nivel del primer piso, del primer subterráneo. Típico daño que observamos, pandeo en la cabeza de muro, y este es el daño más observado durante el terremoto del 2010, que generó daño en las estructuras, que hubo que hacer en las estructuras que no generaron deformaciones permanentes en toda la estructura, que se produjo, se generó un tipo de reparación. Hubieron distintas opciones. La más común es que se engordaron estos muros para aumentar la capacidad resistente, se repararon y hoy en día están nuevamente habitados. Hubo distintos tipos de reparación, una en que repararon esta zona, solamente aumentando el borde, otros que aumentaron el muro entero, otros que usaron refuerzos de fibra de carbono para aumentar la zona de confinamiento, dependiendo del tipo de daño que se había observado. Entonces, muy común, en muchos edificios se observó, y lo otro es que dependiendo del número de ciclos a los cuales fue sometido la estructura, también se observó fractura de las barras. ¿Y por qué esto es importante? Porque aunque no vimos fractura en alguna de las otras barras, igual hubo una pérdida de capacidad. Igual que nosotros sabemos, todo material no solo falla por las deformaciones máximas a las cuales llega, sino también yo puedo fallar aún sin llegar a la máxima capacidad de la barra, pero si yo hago ciclados de la barra, puedo ver que la barra se va a fracturar por una definición de fatiga. Y esta fatiga se define también dependiendo del nivel de deformación al cual fue sometida la barra. Si la barra son sometidas a pequeñas deformaciones, obviamente necesito mucho mayor número de ciclos para llevarlo a falla por fatiga. Mientras mayor es la deformación unitaria a la cual yo someto la barra, menor es el número de ciclos que yo tengo que llevar esta barra para observar una fractura. Por lo tanto, es importante tener en consideración que también cuando nosotros diseñamos, tenemos que tener que las deformaciones a las cuales van a ser sometidas las estructuras no tienen que ser tan grandes. ¿Por qué? Porque después nuestras barras van a ir perdiendo su capacidad, ¿ya? Entonces, si nosotros diseñamos, aunque seamos capaces de absorber esos niveles de deformación, pero vamos a haber consumido gran capacidad de la barra. Ejemplo, estas barras a grandes deformaciones, sobre 2% de deformación, podemos tener 5, 6 ciclos y fallan. Eso significa si en un terremoto ya consumimos 2, 3 ciclos,
solamente me va a quedar capacidad para otro terremoto. Y nosotros sabemos que nuestras estructuras duran un gran plazo de tiempo y adicionalmente son sometidas regularmente a grandes intensidades de terremoto. Otro punto importante de daño que se observó son las irregularidades. Nuestros edificios chilenos, a diferencia de otros edificios en Latinoamérica y en el mundo, no hay requerimientos por irregularidades. En otras partes del mundo, edificios con irregularidades son castigados aumentando la demanda a la cual van a ser sometidas. Es decir, si yo tengo irregularidades, mi demanda sísmica no es un cierto valor, sino es un valor un poco más alto. ¿Por qué? Porque se supone que conocemos de menor forma el comportamiento de irregularidades, hay concentraciones de tensiones que pueden llevar más rápido a la estructura a una falla. Ejemplo acá, tenemos ventana, 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 y vemos que en el último piso, en las dos direcciones, acá teníamos ventanales, aquí ya desaparecen las estructuras, son más altas, y aquí tenemos que cambiamos la puerta, la ventana por una puerta mucho más chica, generando una viga de acople bastante pequeña comparado con esta viga mucho más alta, mucho más larga, perdón, que permitía una flexibilidad mayor en esa zona. Esta genera un trancamiento que genera que la estructura no pueda deformarse de buena forma y genera elementos de discontinuidad dentro de nuestro sistema estructural. Acá también tenemos esta Z que está en este muro que generaba problemas porque puede que haya generado efectos adversos acá y que obviamente arrastró el resto de la estructura para poder someter esta zona. Este de nuevo el edificio Toledo, que era el que les comentaba, que está con vista a la playa. Aquí podemos ver, tiene en esta zona la caja de escalera, ascensores y obviamente hay departamentos, pero los principales están tratando de tomar ventaja de la vista hacia la playa. Por lo tanto, tenemos poca estructuración en esta zona, un mayor número de estructuración, lo cual el centro de rigidez va a estar en esta zona, mientras el centro de masa va a estar más en la zona central de la estructura, y eso me genera torsiones adicionales en el sistema. Y en el lado corto, todos estos elementos generaron pares de acoplamiento, grandes tensiones a nivel del borde de muro que llevó a la falla y a la reducción de la capacidad. Aquí vemos esta zona cómo se redujo en altura, tenemos las barras que fallaron, estas zonas completamente pandeadas. Aquí uno puede ya tomar en consideración cuánto fue la reducción de altura que se produjo en esta zona del edificio. Este es en el extremo del edificio. También observamos pandeos globales, no solo los pandeos locales, que estamos hablando de las barras en la zona. Por lo tanto, hay que tener cuidado también cuál es nuestra esbeltez del muro, porque el muro no solo va a trabajar en la dirección principal, sino también tiene que ser capaz de resistir las cargas verticales y no pandearse fuera del plano, en su eje débil del muro. Irregularidades, fallas en vigas, típicamente vigas de acople, que hay en zonas de puerta. Antiguamente nosotros en los dinteles, que son estas vigas que están sobre las puertas, ¿verdad? Eran estructurales, y estas en un edificio en Viña, que para el terremoto del 85 también se dañó, y uno les pregunta a las personas qué había pasado, decían no se dañó tan bien igual que en el terremoto del 85, este fue para el terremoto del 2010, y ¿qué hizo las personas? Simplemente se demuele esta zona del hormigón, se verifica que las barras estén en buen estado y se vuelve a hormigonar y se espera para el siguiente terremoto, o se hace reparaciones dependiendo de la intensidad del daño observado en la estructuras. Hoy en día las estructuras de edificios siguen observándose este dintel, y si alguno viene en edificios más nuevos, va a tocar ese dintel y va a ver que no es real, es falso, a lo que se llama que no es estructural, es no estructural, está hecho en base a teoriquería, ¿ya? Y por lo tanto hoy en día tenemos más losas de acople con las estructuras de dintel ya no están. ¿Por qué? Porque producían estos daños típicos en terremotos, y se ha optado por una facilidad y una mejor respuesta. Se quería, o la intención era esa, se cambiaban por facilidad en construcción también, se cambiaron a
losas planas sin estos dinteles en las puertas, y los dinteles se hacen posteriormente en base a elementos no estructurales como tabiquería. ¿Ya? Después vamos a ver que hubo bastantes daños en la zona de puerta, no se generaron las respuestas que uno pensaba. Aquí vemos los típicos fallas en columna corta, vemos fallas en vigas en esta zona. Este es un edificio que habíamos visto que había generado un colapso a nivel de un piso, y tenemos irregularidades en esta zona que estoy observando. ¿Ya? Falla en columnas, en vigas, perdón. Este es el edificio que estábamos viendo una de sus caras, que era esta cara. Vemos el edificio falló, generando una falla de un piso. Igual vemos y observamos que la estructura se mantiene. Después de las réplicas se mantuvo. Incluso había en esta vista no se nota, pero en una de estas esquinas había una silla de una de las oficinas que había quedado colgando. Incluso después de las réplicas nunca cayó la silla hasta que después demolieron el edificio hasta la zona donde se había producido la falla, ¿ya? Del piso. Como le había comentado en la clase anterior, ahora ahí arriba hay un restaurante con vista a la ciudad de Concepción. Bien bonito. Tenemos irregularidades, que son, siempre que uno tenga irregularidades o tenga zonas que tiene dos zonas del edificio que se quieren mover libremente y yo las conecto, voy a tener que tener cuidado con esa zona porque me van a generar tensiones adicionales. El edificio, cuando se quiere mover, dos partes independientes y yo las uno, voy a acoplarlas y voy a hacer que trabajen en conjunto, y por lo tanto, si no tomo en consideración eso, puedo generar daño. Esta zona era para cañería, zona de medidores para los distintos departamentos que hay acá. Este es otro edificio que hubo un daño de columna corta a nivel de, este era en la cocina, se generó daño de corte. Irregularidades, como vemos acá, siempre me van a producir daño y tengo que tener cuidado y tengo que hacer un buen detallamiento de esa zona para absorber los esfuerzos que se están produciendo a nivel de ese punto o esa zona de acople. ¿Ya? Siempre que tenga estos cambios de secciones de planta, voy a tener que tener cuidado en la zona de irregularidad por el nivel de demanda al que se puede producir en esa zona. Otros problemas que hubieron son problemas constructivos. ¿Qué me pueden decir de esta zona? ¿Qué raro tiene? ¿O qué cosa extraña se ve acá? ¿Alguien puede comentarme? No sé si se ve bien. ¿Alguien me podría comentar qué observan acá? ¿Qué extraño se ve ahí de la barra? Esto es una viga. Que al final la pata está como cruzada, pero no está enganchada con nada del pilar, o sea, de la parte está por fuera de los fierros del pilar, ¿verdad? Por lo tanto, muchas gracias, Camilo. ¿Cómo vamos a querer que esto esté empotrado? Porque al final lo que está pasando la barra es que cuando esto está moviéndose la zona de la viga, se producen tracciones en este punto. Y si yo no tengo y solo es el recubrimiento el que me está restringiendo o permitiendo que la barra esté empotrada, después de varios movimientos cíclicos, voy a tener un descubrimiento de mi zona y va a generar. Este es un gran problema que se ocurre acá en Chile, y es porque nosotros tenemos muros de 20 espesor o 25 de espesor y también la viga, entonces tenemos gran cantidad de fierros que viajan por el pilar o por el machón o por el muro, y después tenemos las vigas que llegan los fierros de viga. Entonces, por lo tanto, es algo imprescindible tener una dimensión de qué barras yo puedo meter, como estas barras que vienen, los fierros de la viga van a entrar dentro de la unión. Estos deberían estar por dentro, ¿verdad?
Pero ¿cómo yo hago para meter esto dentro? ¿Ya? Porque si uno se fija, las barras van a venir casi en la misma posición que están los fierros longitudinales del muro. Por lo tanto, tengo que hacer algún quiebre para poder meter esto por dentro y que me genere el nivel de empotramiento que yo requiero para estas barras. Se fijan, lo mismo pasa acá, pasan por fuera y obviamente esto, al ser sometido a distintos niveles de demanda sísmica, descubren la zona y me generan daños. Daños en la zona de conexión, tengo que tener cuidado. ¿Cómo logramos para hacer un buen detallamiento en esta zona de los fierros longitudinales de forma tal de que no se produzcan estos daños en la zona final del muro? Aquí tenemos lo mismo, tenemos una zona donde tenemos el pilar, ¿verdad? Y la viga pasa peñiscando el pilar. Si uno viera esto, lo que uno tiene es la estructura de pilar, no sé si ahí se ve, vamos a pintar con rojo, y la viga estaba peñiscando una zona, ¿ya? Y tenemos esta zona en la que se generaba la transferencia entre la viga para transferir la carga con el pilar, y obviamente vemos distintos niveles de demanda que se producen en esa zona, me van a generar daño, van a exponer. Las singularidades siempre hay que tener cuidado con ellas. Eso no significa, y una de las filosofías que hay en Chile, nosotros no prohibimos las singularidades, lo único que se indica es que la normativa está hecha para estructuras regulares. Por lo tanto, cuando uno se sale de esas zonas de confort, que uno llamaría zonas regulares, uno tiene que tener cuidado y tiene que hacer algún tipo de análisis adicional para ver cómo es el flujo de cargas que hay ahí, cómo es el flujo de tensiones, cuáles son los esfuerzos que se van a estar produciendo, de forma tal de generar un buen detallamiento de fierro para poder hacer la transferencia de carga en buena zona. Voy a poder transferir esto a través del fierro, a través del hormigón, y esas son preguntas que uno tiene que tener, ¿ya? Y obviamente estos análisis no se pueden hacer tanto en cálculos en el computador, típicamente se hacen más cálculos a mano porque hay que entender bien cómo es el flujo de corte y tomar simplificaciones para poder hacer los análisis, ¿ya? Uno podría hacer análisis mucho más sofisticados, pero para poder hacer un buen detallamiento de esto es muy complejo, ¿ya? Más irregularidades y aquí empezamos a ver los problemas que hay, no vemos la continuidad de escribo de la columna para poder generar un buen ensamble en esta zona. También este es otro problema. ¿Cuál es el problema que vemos acá? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué pasa acá? ¿Qué estoy tratando de hacer en esta zona? ¿Por qué se produce ese daño ahí? Es porque el muro es como muy delgado, ¿no? O sea, Sí, y la viga al final yo como estoy que tratando, sobresale. exactamente, estoy tratando de empotrar esta viga en el muro en su lado débil. Nosotros siempre pensamos que yo tengo el muro en su eje fuerte y la viga llega acá y trato de empotrarla, por lo tanto los fierros son capaces de entrar y tener el largo suficiente para generar el empotramiento de esa barra y que esa barra, cuando yo genero flexión, se estire, ¿verdad? Y genere fluencia porque está lo suficientemente empotrado. Ahora, cuando yo lo veo fuera del plano, yo tengo es la viga llegando de canto a este muro, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo trato de generar flexión, en este punto estoy tratando de tirar el muro fuera de su plano, ¿ya? En su eje débil. Por lo tanto, tengo que ver si soy capaz de empotrar de buena forma y qué daños puedo generar en esta zona, ¿ya? Yo tengo adicionalmente toda la carga de peso propio, más la carga sísmica que se puede generar debido a el movimiento. Y a veces hay elementos que también pueden generar cargas verticales dependiendo de cómo es el amarre que se tenga dentro de la estructura. Acá vemos un caso
que a simple vista, y por eso siempre es importante ver qué es lo que está pasando dentro de la estructura. Entonces acá vemos y se observa, esta es la entrada a un edificio en San Pedro de la Paz. Entonces tenemos la entrada del edificio, este es el hall de acceso, y en el hall de acceso se observó este daño, ¿ya? Uno al observar dice, obviamente es una falla que hay a corte, vemos la falla diagonal, y después, ¿por qué puede haber generado esto? Y después acá empezamos a ver cómo estaba estructurado el edificio. Obviamente tenemos un muro en esta zona que genera un puntal en este punto, y adicionalmente vemos que la losa de fundación que tiene nuestro edificio con la fundación que tiene esta zona están dilatados. Aquí hay una junta de dilatación. Por lo tanto, tenemos dos componentes que se están tratando de mover en forma distinta y están amarrados a través de esta componente, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente ahora se entiende un poco mejor cuál es este efecto que se produce acá de corte, porque estoy tratando de acoplar esta zona, que esto se quiere el edificio mover hacia acá, y esto le impide, genera un puntal de compresión, si estoy haciendo esto, y me genera un puntal de compresión y que me produce tracción en la dirección perpendicular, ¿verdad? Y me generan las grietas de corte, y aquí está el daño por compresión que se produce debido al puntal en la zona de amarre. Acá que tenemos nuestra estructura, obviamente nuestro muro viene y se abre de patas, ¿verdad? Tengo varias patitas en el muro que van a tomar. Tengo esta zona, por el volcante me va a producir una gran compresión en esta zona. Si el muro no está bien confinado, no tiene la resistencia para tomar esa carga de compresión, debido a que esta zona al volcarse va a transferir esto en una compresión y en una tracción, más un momento, pero una gran compresión en esa zona que me va a producir que si no está bien dimensionada, me genere daño. ¿Qué otro tipo de daño observamos? Que es importante, pero no genera tanta repercusión, son lo que se llama pounding, que es el golpe entre edificios. Típicamente los edificios son diseñados para tener una dilatación entre uno y otro, ¿ya? De forma tal de que cuando se produzca movimiento no generen golpes entre ellos. El problema es que en zonas de un mismo edificio, esta dilatación puede ser corta. Por lo tanto, el edificio, al moverse, ya que las ondas llegan de distintas formas, los edificios tienen distintos tipos de estructuración o distintos tipos de... Su estructura es un poco distinta uno de otro, van a generar movimientos diferenciales que pueden llegar al punto de golpearse, ¿ya? Y generan, la gracia es que típicamente nosotros golpeamos es muro contra muro. El principal problema del pounding es cuando yo tengo estructuras, como es el caso en Estados Unidos, en el cual yo tengo pilares, ¿verdad? Y tengo losas en la zona en distintas alturas, y si tengo otro pilar en la otra dirección, pero ahora tengo distintas alturas de la zona de losas. ¿Qué va a pasar si estos dos se golpean? Lo que yo estoy golpeando es la aceleración que viene a nivel de la losa en la mitad de la columna. Entonces eso me puede generar un gran golpe, porque tengo el pilar y viene la losa y golpea el pilar, y me puede generar daños que pueden llevar al colapso de esta columna debido a los golpes. Nosotros típicamente lo que tenemos es muro contra muro, por lo tanto lo que golpean son grandes secciones de muros contra muros, ¿ya? No directamente un pilar. Siempre que uno tenga esto hay que tener mucho cuidado porque pueden generar golpes entre las estructuras, ¿ya? Y hoy en día es cada vez más raro ver estructuras no separadas. Esto típicamente se permite en el centro de Santiago, ya en comunas distintas. Ya este efecto de poder unirte o no dejar una dilatación correspondiente es mucho más difícil o no está. Estos eran edificios que eran un solo edificio que estaba dilatado por lo largo del edificio. Daños por irregularidades, que son típicos ejemplos en este edificio. ¿Cuál es lo raro? Tenemos este muro que se abre acá y pincha acá esta zona y pincha esta zona. Por lo tanto, cuando esto trate de moverse, me va a generar una gran compresión, que hubiera sido lo más natural, haber hecho una dilatación en esa zona
y una dilatación en esa zona, una dilatación en esa zona y una dilatación en esa zona, permitiendo que las cargas todas bajen por esta zona. Pero acá vemos que el edificio tiene bastantes irregularidades a nivel del primer piso. Tiene estas uniones acá, tengo cambio de posición de puertas, y todos esos cambios, imagínense esta zona acá, este amarre chiquitito que se produce acá, tengo este flujo de cargas por acá, tengo este flujo de cargas por acá, tengo estas aberturas que me van a generar problemas. Por lo tanto, lo ideal hubiera sido ciertas dilataciones para generar un flujo más natural de las cargas a lo largo de la altura y no haber producido todos estos amarres que generan problemas y van a generar tensiones. Otro problema que hubo fue el daño que habíamos conversado, que los dinteles o son de altura completa los edificios, las puertas, o tienen un dintel falso, y que produce es que ahora la losa es la que trabaja con acople, y obviamente cuando tengo el movimiento en esta dirección, la losa va a ser sometida a grandes deformaciones, y que si no está bien diseñada, puede generar daño. Y lo otro es que típicamente por estos pasillos corren muchas cañerías, ¿ya? De corrientes débiles y de agua que entran a los departamentos a través de la losa en la zona de puerta. Entonces tenemos una gran demanda sobre esta zona con una reducción de la capacidad debido a el paso de las cañerías, ¿verdad? Y a no un detallamiento acorde en esta zona, que obviamente llevan a que el hormigón se dañe y falle la zona de acople. Entonces esto lo vemos esto fue un experimento que se hizo en una mesa vibratoria de gran tamaño en la Universidad de California de San Diego, en el cual se analizó el comportamiento vibratorio de este muro, que era un muro, y se vio el acoplamiento que hay entre la losa y el muro y que genera estos efectos en esta zona. Daños más severos que hubieron, colapso, estos son Don Tristán, un edificio que hubo un daño en el subterráneo o la zona de estacionamiento, cambiaron de estructuras muy grandes a pilares, con lo cual tenemos lo que conocemos como una especie de piso blando, donde hubo un daño grande en la zona y generó un colapso parcial de la estructura, ¿ya? Aquí podemos ver, pasaban de muros a zonas más blandas en el primer piso que generaron el daño y obviamente una disminución de la altura que generó daño a nivel del estacionamiento del primer piso. Y estos eran dos edificios que estaban muy cerca uno del otro. Lo otro que se observó es que principalmente vimos daño severo y en gran cantidad en zonas de edificios que estaban cercanos a pisos blandos o estaban en zonas de suelo de peor calidad, ¿ya? De rigideces más bajas, por lo tanto lo que hubo fue una amplificación. Y el otro problema es que estos periodos estaban cercanos a los periodos de la estructura, por lo tanto lo que teníamos era una gran demanda. Si vemos estos espectros de respuestas para estas zonas, veríamos una concentración o una gran demanda de formación y de demanda de desplazamiento a nivel de los periodos de las estructuras en las cuales observamos daño. Entonces, ¿esto qué produjo? Un cambio en la normativa en la cual se endurecieron los espectros de respuesta para las zonas de suelo más blando, ¿ya? Se generaron amplificaciones de esta demanda porque estábamos subestimando la demanda a la cual iban a estar sometidas los edificios en esas zonas de suelo blando. ¿Alguna duda o consulta? Y finalmente tenemos uno de los daños emblemáticos del terremoto del 2010, que fue el colapso lamentable del Alto Río que cobró vidas humanas, ¿ya? De la gran cantidad de edificios que hubo, la gran mayoría que se dañó, se reparó y están hoy en día en uso, que es importante. Es decir, estructuras diseñadas por ingenieros fueron capaces de resistir de forma relativamente buena el terremoto. Hubieron gran cantidad de edificios que tuvieron daños menores o no tuvieron daño. Hubo después un porcentaje de que se dañó en ciertas zonas de muros donde
se observaron estos daños de flexocompresión que generaron un abandono del edificio momentáneo hasta que después se reparó y se pudo volver. Y hubo solo un par de edificios donde hubo colapso parcial o total de la estructura que generaron que los edificios se tuvieran que demoler. El porcentaje de edificios demolidos es bastante y poco, ¿ya? Es bien pequeño, ¿ya? Comparado con la zona que se generó el daño, porque eran grandes ciudades que fueron sometidas a demanda y gran número de edificios a los que fueron, lo cual nos indica que nuestras estructuras ya estamos cercanos a poder encontrar una buena resiliencia de nuestras estructuras. Hubo ciertos cambios que tuvimos que hacer en la normativa y por lo tanto nosotros esperamos que nuestras estructuras que se están diseñando hoy en día tengan una mejor resiliencia aún a la demanda de terremotos y sobre todo en las zonas de suelo blando, que es donde nosotros observamos estos efectos de sitio, donde vamos a concentrar los daños observados. ¿Alguna duda o consulta? Hay muchas explicaciones o muchas teorías de qué es lo que está pasando acá en este tipo de estructura, cuál fue lo que llevó al colapso, qué se dañó primero, fue una mala clasificación del suelo, fue un mal diseño, fue una mala construcción y obviamente nuestras estructuras, debido a la gran cantidad de hiperestaticidad que tenemos, redundancia, para que se ocurran estos daños tienen que ser un conjunto de cosas, ¿ya? No es un solo hecho, se clasificó más bajo la demanda, no se hizo un buen detallamiento en una zona, no hubo una buena disposición de construcción, entonces son una serie de cosas que en su conjunto llevan al daño, no es un solo punto, ¿ya? Es un conjunto de puntos debido a que nuestras estructuras igual tienen una gran redundancia, por lo tanto, para observar un daño, tiene que haber varias zonas que se fallan y nuestras estructuras hoy en día tienen distintas líneas de acción que permiten mejorar el comportamiento. Existen las revisiones estructurales, que no solo diseñamos las estructuras, sino también hay un segundo grupo de ingenieros que revisa el cálculo que hizo el ingeniero principal. Están las revisiones que se hacen a nivel de municipalidad también. Están en la construcción, está el hito, la inspección técnica en obra, que verifica que se están cumpliendo las especificaciones técnicas indicadas por los estructurales, ¿verdad? Existen laboratorios de certificación que nos permiten ver cómo van los materiales, cómo están evolucionando. Ejemplo, el IDIEM, que se encarga de esto, de ver. Están los distintos tipos de control en obra, que cada vez estamos más sofisticados y hay una línea de implementación de nuevas metodologías junto con el BIM para poder ir rescatando información y tener que nuestras estructuras se están diseñando acorde a las especificaciones técnicas, que el diseño está en forma correcta, que estamos verificando los puntos más críticos de nuestra estructura. Entonces nosotros hemos ido construyendo uno podría decir, todo un ambiente que genere una mejor construcción y una mejor estructura, ¿verdad? Con el fin de tener una ciudad mucho más resiliente, que eso es lo que nosotros buscamos, ¿ya? Porque hoy en día un edificio dañado, como cuando empecé a comentarle acerca de esto, si un edificio se daña, principalmente lo que va a generar es un gran desplazamiento de personas, lo cual genera un impacto muy grande en la sociedad. Imagínense si tenemos varios edificios, ¿dónde vamos a alojar a todas estas personas? Entonces generan grandes impactos, por lo tanto uno tiene que tener un mejor comportamiento de la estructura y cada vez tratamos de entenderla mejor. Nosotros en el lado de la docencia y la investigación, haciendo ensayos, trabajando con normativa, con ustedes, los estudiantes, viendo a través de sus trabajos de título, analizando cuáles fueron los problemas que se observaron, cómo podemos mejorar, cómo podemos entender mejor nuestra estructura, cómo podemos implementar nuevas metodologías de construcción, cómo podemos implementar nuevas metodologías de análisis, ejemplo que estamos ahora tratando de impulsar, lo que se llama diseño por desempeño,
que es simplemente el poder diseñar una estructura, no solo con los métodos prescriptivos, que es lo que vemos nosotros en este curso, sino adicionalmente yendo un paso más allá, es decir, tratando de definir cuál es el comportamiento que nosotros queremos y evaluar que si se cumple ese comportamiento durante un evento sísmico dado, ¿ya? Entonces lo que se pasa es ya la estructura completa, modelada no linealmente, se pasa el registro esperado, varios registros de terremoto, y se observa cuál es su respuesta o cuál es su comportamiento. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿Todo claro? Entonces, vamos a la siguiente. Si no hay duda, no hay consulta. Entonces, ¿qué vamos a empezar a ver ahora? Ya que entendemos más o menos cómo está respondiendo las estructuras durante el terremoto y qué tipo de daño, vamos a ver cuáles son los sistemas estructurales y cómo logramos que nuestros sistemas estructurales no presenten los daños observados en los terremotos. ¿Cómo mejoramos? ¿Cuál es la filosofía que hay detrás? Si uno entiende cuál es la filosofía, cuál es el espíritu que está detrás de las normativas, uno puede lograr tener estructuras mucho más resilientes y al momento de enfrentarse a una estructura que no ha sido diseñada anteriormente o que es irregular, uno sabe qué cosas ir a buscar y qué cosas analizar, dónde tener mayor precaución, dónde tener factores de seguridad mayor, porque uno desconoce el comportamiento en ciertas zonas. Entonces, principalmente, ¿cuáles son los tipos de sistemas estructurales? Tenemos sistemas de marcos a momento o pórticos a momento, tenemos estructuras de muro, ¿verdad? O tenemos estructuras de muros acopladas, o tenemos combinaciones de estos dos sistemas, de marcos y muros, ¿ya? ¿Y por qué uno hace estos tipos de combinaciones? ¿Cuál es la gracia? ¿O cuál es el principal comportamiento que estamos observando? Si vemos un muro aislado, ¿cómo será su comportamiento? ¿Es a flexión? ¿Es a corte? ¿Alguien me puede decir? Si yo tengo ese muro, su comportamiento es a momento, es a flexión, es a corte. ¿Alguien me podría indicar? Estamos hablando en momento, estamos hablando en corte, ese muro. ¿A flexión y momento o no? Y sí, y la respuesta es sí, pero dependiendo de la estructura. ¿Cómo es? Si esto es lo suficientemente esbelto, va a ser como una viga en cantilever, ¿verdad? Porque va a poder deformarse en flexión. Mientras más chato sea el muro, su comportamiento va a ser más a corte, porque ya no va a poder deformarse por flexión, sino que va a estar deformándose por corte. Entonces los muros, dependiendo de su estructura, ¿verdad? Y de cómo está acoplado con otros componentes, su comportamiento puede ser a flexo-compresión o puede ser a corte, ¿ya? Si es chato, voy a tener efectos más de corte. Si tengo esbeltez en mi muro, voy a tener un comportamiento más a flexión. ¿Y cuál es el principal problema? Mientras más a flexión es mi comportamiento, mayor es la deformación que yo voy a ver en el techo. Es más flexible. Los marcos tienen un comportamiento más en tipo de corte, ¿ya? Las deformaciones que se observan, ¿se fija? Obviamente internamente están resistiendo a través de momentos, por eso son marcos a momentos, pero la deformada es más por corte, no tanto a flexión.
¿Y qué es lo que te permite? Combinaciones de esto para edificios mucho más altos, te permite controlar un poco la deformación que van a tener estas secciones y ser capaz de transmitir un gran esfuerzo. Entonces esta combinación te permite un poco controlar la estructura, permitiendo un gran flujo de carga a través de cargas verticales, cargas longitudinales y resistir los efectos de estructuras mucho más altas. Entonces, si uno observa, hay distintas configuraciones de estructuras dependiendo recomendaciones. Obviamente nosotros queremos, en Chile no estamos acostumbrados y no nos gustan estructuras de columnas con losa plana, nada más, porque sabemos que tienen un mal comportamiento sísmico, ¿ya? Porque no hay forma de resistir lateralmente mucho, porque lo que yo estoy haciendo con esto, si tengo solo columna y losa, es que la losa es la que está trabajando como elemento de acople en el marco, ¿ya? Si hay gran cantidad, y la mayoría de nuestros edificios están dados por muros de corte con losa plana, ¿ya? Losa plana con muros y columnas, y a medida que vamos viendo este tipo de estructuras, muros acoplados con losa, ya empezamos a tener edificios mucho más altos, que es lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra estructuración en Chile, y por eso llevamos la mayoría de nuestros edificios a esta altura. Nosotros no tenemos restricción de que usar en un sistema o en otro, lo único es que nuestros requerimientos de deformación no te van a permitir tener este tipo de estructuración dentro de Chile, porque van a terminar con columnas muy grandes y losas que van a parecer vigas con grandes dimensiones. Y a medida que vamos aumentando en altura, empezamos a ver que aparecen estos sistemas duales, ¿ya? O mixtos, que permiten combinar comportamientos que necesitas entre uno y otro para controlar deformaciones y de controlar el movimiento que va a tener la estructura y permitir acarrear las cargas verticales y longitudinales y laterales que están siendo sometidas a nuestra estructura a el sistema de fundaciones. ¿Cuál es nuestro objetivo en el diseño? Profe, Y ahora ya empezamos. ¿Sí? en la diapo anterior, ¿a qué se refería el number of stories? El número de pisos que tiene Ok, el edificio. vale. Entonces, mientras más alto es el número de pisos, obviamente nuestros sistemas van a ir a sistemas más acoplados, a sistemas duales, mixtos, muros con marcos o sistemas de cajas de ascensores rígidas con escaleras, más un sistema perimetral de columnas, que es el típico edificio alto, como el Costanera Center, que tiene un gran núcleo, y la mayoría de las oficinas tienen un gran núcleo resistente, y perimetralmente tienen sistemas de marco que lo que hacen es acarrear las cargas verticales, y el núcleo es el que se lleva la gran cantidad de cargas vertical, y este núcleo está dado por muros de hormigón armado con elementos de acople, vigas de acople que generan una gran resistencia. Ok, gracias. No hay ningún problema. Cualquier duda me detienen y podemos verla. Entonces, ¿cuál debería ser el objetivo principal? ¿Ya? Prevenir el colapso de las estructuras en un terremoto extremo. ¿Es eso suficiente hoy en día? Yo creo que no. ¿Verdad? Hoy en día la sociedad indica o desea tener un comportamiento mejor. Entonces, lo primero ¿es suficiente el prevenir el colapso? Como lo que nosotros hablábamos, a diferencia de un auto, que si se ve envuelto en un choque, uno asume que el auto puede quedar dañado, ¿verdad? Si el choque es muy grande, pero que yo salga con vida y preferentemente ileso del accidente. En un edificio, nosotros queremos que nuestro edificio absorba la energía, que nosotros podamos salir con vida. Y esa es la filosofía que hay hoy en día, ¿ya? Pero el problema es que hoy nosotros queremos que, aunque el terremoto sea de gran dimensiones, no me genere que yo tenga que desalojar el edificio. Es decir, nosotros queremos resiliencia, ¿ya? Dentro de nuestra estructura. Aunque el terremoto sea de gran magnitud, igual sea capaz de continuar con operación, ¿ya?
poder continuar alojando a las personas, porque un desplazamiento de las personas nos generaría un gran impacto en la sociedad. ¿Dónde los colocamos? ¿Cómo reparamos esto? ¿Cómo podemos volver a operación o a normalidad rápidamente? ¿Ya? Por lo tanto, el prevenir solo el colapso ya no es suficiente en nuestras estructuras, sino lo que nosotros pedimos es un comportamiento mucho mejor. Es un objetivo de desempeño mejor, ¿ya? Eso no significa que durante el terremoto no pueden haber fisuras dentro de mi estructura, porque van a haber. Si ustedes diseñan un edificio, una estructura de hormigón armado, ¿en qué nivel de diseño lo están haciendo? Cuando les dicen en hormigón armado, diseña en qué estado están ustedes diseñando para las cargas. ¿Están diseñando en un comportamiento elástico? ¿Están diseñando cuando la estructura o el elemento viga, si están diseñando los fierros de la viga, está en qué estado? ¿Está agrietado o no está agrietado? En estado último, en estado agrietado, donde las barras están fluyendo. Entonces, eso no significa que yo no voy a presentar ciertos niveles de fisuramiento dentro de mi estructura del terremoto, porque nosotros diseñamos para que la estructura disipe energía a través de esas fisuraciones, ¿ya? El punto es, me van a hablar una fisuración de medio milímetro, o vamos a estar hablando de una fisuración de 1, 2 milímetros, que ya empiezan a tener repercusiones estructurales, ¿ya? Empiezan a generar que la estructura no se haya comportado de buena forma, o voy a tener problemas en los elementos no estructurales, me van a haber generado daño, me van a generado que las cañerías se dañen, que los boilers, que los distintos elementos fallen. Por lo tanto, es un conjunto de cosas que yo quiero tener un buen comportamiento. Entonces, ¿qué es deseable? Comportamiento dúctil en la estructura para que disipe energía, limitar los daños, y esto es fundamental, y mantener funcionalidad. El problema es que hoy en día los tipos de diseño que nosotros hacemos, que son diseños a tipo prescriptivo, ¿verdad? Nosotros modelamos nuestra estructura linealmente, obtenemos los esfuerzos en forma lineal y después nosotros decimos, ok, nuestra estructura como tiene capacidad de disipación, yo voy a reducir los esfuerzos, no lo voy a diseñar a lo que me dice elásticamente, sino lo voy a diseñar a un nivel más bajo. Y ese nivel más bajo de demanda, después yo lo diseño en estado último y con eso enfierro. Pero yo no estoy, y si ustedes hacen el diseño de sus vigas o columnas o muros, nunca se han preguntado después qué nivel de deformación implica qué nivel de grieta, hasta dónde estaba agrietado, cuál era la grieta, el tamaño, cuál es la grieta durante la demanda y cuál es la grieta post demanda, es decir, la remanente, la que queda, porque obviamente el material cuando está expuesto a la demanda genera una gran grieta, pero después que termina la demanda vuelve a un estado de demanda más bajo y que va a generar ciertos niveles de estado final o deformación remanente. Y lo que nosotros observamos después de un terremoto es esa deformación remanente. Y lo que nosotros tenemos que tratar es de limitar esa deformación remanente que queda, de forma tal de que nosotros definimos cuál es el límite entre una fisuración que no genera daño estructural a una fisuración que sí me va a generar daño estructural. Porque esta fisuración me va a generar que después las barras queden expuestas. Si yo estoy en un ambiente salino que le va a pasar a mis barras, van a generar que las barras empiecen a corroerse, ¿ya? Y empiecen a generar daños más complejos, ¿ya? Estamos justo en la hora, así que vamos a quedarnos hasta acá. Si hay alguna duda o consulta con lo visto hasta ahora. Si no, les doy las gracias a todos por haber... ¿Sí? Me quedó una pequeña duda cuando dijo que cómo se reparaban los muros que estaban dañados, que de alguna forma como se enganchaban, me imagino, con hormigón. Sí, lo típico que se hacía era, depende de la reparación que se hizo, era o engordar la zona de la columna, es decir, se cambiaban las barras dañadas, se hacían los empalmes correspondientes, se picaba la zona de hormigón dañado
se volvía a encofrar, es decir, poner el moldaje, y se hormigonaba nuevamente para restablecer el comportamiento. Hubo otro edificio, me tocó participar en uno, que quedó deformado y que hubo un proceso de levante. El edificio se gateó, ¿verdad? Se le pusieron unos jack, unos gatos hidráulicos, y el edificio se levantó para rectificar un poco la posición inicial y que no quedara deformado como había quedado por el descenso que se produjo, sino que se trató de levantar un poco, se mantuvo, se pusieron unos tubos Joder para como un alzaprimado momentáneo para la reparación, se picaron los muros dañados, se cambiaron las barras y se rehormigonó, aumentando el espesor, ¿ya? De los muros, de forma tal y mejorando el confinamiento de las cabezas de los muros y todo de forma tal de poder resistir. El único punto es que una vez que tú ya tienes un daño y pasa el terremoto, la estructura vuelve a distribuir los esfuerzos. Por lo tanto, es muy difícil al hacer estos cambios que vuelvas a que ese muro tome la carga vertical que tenía anteriormente. La única opción es, como esto, gatear el edificio, volver a construir y después soltarlo. Y eso va a generar que la carga se redistribuya por los nuevos muros nuevamente. ¿Ya? Muchas gracias, me quedó muy claro. Perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta? Si no, les agradezco, que tengan una buena semana y nos vemos el jueves. Que estén bien, cuídense. Igual, profe, gracias.